Y seguimos con tu programa Canarias tal cual y del otro lado de las cámaras del Zoom, mi tocayo Eduardo Galván y su My Diabetes. Tocayo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Pues bien, buenos días. Aquí una semana más y contento de hablar del tema que nos trata la diabetes, ¿no? Eso, Y igual nuestro digo día a yo, día. además de viernes a viernes, cada día informamos más. El tema de hoy, Tocayo, es la diabetes y el trabajo, y la diabetes y la escuela, el colegio, y sobre todo, cómo compaginar los síntomas con estas actividades. Más o menos esa es la introducción. Sí, bueno, quería nombrar este tema porque es verdad que siendo diabético, pues, o sea, no te limita a hacer cualquier tipo de trabajo y mira, y por suerte hace no mucho que se aprobó que hasta en oposiciones, porque hasta hace no mucho, o sea, que aunque parezca mentira, no nos podíamos presentar los diabéticos a oposiciones de cuerpos de seguridad, ni nada, ni, o sea, de policía, ni nada de Y esto. cuando dices O no sea, hace no mucho, es que hace 2 años, un año. sí, el año pasado un poco más, o sea, no tanto, o sea, fue Ok, ok, prácticamente ok. hace nada que se aprobó, o sea, que se quitó, o sea, porque además te da una raya porque te ves que estás capacitado, que haces deporte, que te cuidas y que no te podías presentar o no tenías la misma igualdad de posibilidades para determinados puestos, ¿no? Y Claro, quería tocar esto porque, como te digo, no estamos capacitados y para cualquier tipo de trabajo, pero sí es verdad que cuando aparecen esas temidas hipo o hiperglucemia, las bajadas o subidas de azúcar más colocalmente hablando, es verdad que aparecen unos síntomas que hay que tener claro, que hay que dar visibilidad, o sea, sobre todo porque nos limitan algunas veces, o sea, no, nos hacen actuar de una manera u otra, y también, sobre todo, también en el caso de los niños o cuando estás en una determinada situación en adultos, imagínate, en medio de una reunión o cosas así que tienes que salir de forma improvista, pues a veces se toma mal si no se sabe por qué. Por eso hay también la importancia de la visibilidad. Ejemplo, mira, te puedo dar mucho, sobre todo, mira, cuando te dan esas bajadas o las hipoglucemias, ¿no? Que son las que más se conocen o más frecuentes, ¿no? Sobre todo cuando eliges las hipo son las bajadas las bajadas, y sí. las hiper son las subidas. Ok. Sí, sí, entonces cuando te dan pues esa hipoglucemia, pues hay síntomas muy comunes que aparecen, o sea, de repente a mí se me nota mucho la palidez, o sea, sobre todo la gente que me conoce, porque te quedas pálido, como mismo cuando te da una bajada de tensión también, no sé si has visto, Sí, ¿no? sí, sí, la Que baja de uno tensión ponen a la gente así pálido, blancuzco, así que pues, ese mismo síntoma, incluso a veces como mayor, pero bueno, sí, ese mismo síntoma, ¿no? Y después a veces aparece una sudoración excesiva. A mí, en mi caso, a veces me he visto empapado, o sea, la camisa, el uniforme, depende de lo que sea, de repente, sin saber por qué. Es verdad que es un tipo de sudor más frío, en mi caso yo me noto más frío, y incluso, eh, pero es algo físico, es algo que se ve, o sea, es algo que la gente que está alrededor tuyo puede actuar de forma inmediata. Pero después hay otros síntomas que son más invisibles, por así decirlo, ¿no? Que lo nota el que lo está padeciendo, como es el hambre. Muchas veces te entra un hambre que te podrías comer. Lo primero que pillar, y si abres un mueble y está lleno de todo, lo que sea, pues todo te entra en ese momento, ¿no? O y sea, todo de una vez, además, claro, claro. Y después te da, el problema de eso es que te lo comes y después te da todo lo contrario, el efecto rebote, que pasas de a una una hipo a hipo. una hiperglucemia. Sí, Sí. de hipo a hiper, ¿no? Pasas de tener bajo el azúcar a una subida bestial que puede llegar a ser peligrosa. Y después ¿Eso hay te ha otras, pasado? ¿Eso te ha pasado a ti? mucho, mucho, Sí. mucho. Incluso más antes, cuando no la tenía tan controlada, que no sabía por qué me daban esos ataques de repente de hambre que me comía todo, incluso de madrugada. Me levantaba, parecía una hormiga esta que se levanta por la madrugada, registraba todos los muebles y me Ah, comía todo. O sea, y si había un paquete de galletas, me comía el paquete de galletas entero. Y cuando me acababa el paquete de galletas, comía cereales. Y si había chocolate, chocolate. O sea, me lo comía todo, todo. Ahí todavía no sabía que era diabético y de por sí. Por eso yo siempre digo que yo creo que fui diabético antes de que me salieran en los análisis, porque el cuerpo, yo si hago memoria tiempo atrás, ya habían síntomas evidentes, aunque no me salían en los análisis, pero sí tenía esos síntomas es como que evidentes. el cuerpo avisa, ¿no? Sí, te avisa antes. Así que claro, uno si no tiene información y no sabía, o sea, yo no sabía que ese hambre de repente o la sudoración
sin esperártela porque se debía a una bajada de azúcar o una hipoglucemia, ¿no? Y después hay otros síntomas también que no se ven a primera vista, o sea, no se ven de inmediato, pero después sí el que está al lado tuyo o el que te conoce sí los nota, es la falta de concentración. Cuando tienes el azúcar bajo es casi, cuando date cuenta de que no tenemos energía, o sea, no tienes energía ni para pensar, o sea, literalmente, no tienes energía ni para pensar, ni para retener. Incluso a veces me pasa, yo he notado en este síntoma, que mi mente va a veces incluso más rápido que mi cuerpo, ¿no? O sea, quiero hacer algo, pero no llego ni a materializarlo ni a decirlo. Es como si fueras más lento, vas más Y es lento. como que baja la velocidad de, Sí, de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. sí, sí, literalmente, literalmente. Y a esto se le suma a veces la somnolencia, o sea, que de repente empiezas a bostezar, te entra como un sueño y no sabes a qué se debe, o sea, no sabes a qué se debe. De por sí, yo después de los 2 episodios que tuve, ¿no? de coger coma, ahora una de las cosas que intento siempre cuando tengo una bajada muy severa es intentar, si estoy solo, no dejarme dormir. Incluso cuando tengo una hiperglucemia también. O sea, si veo que me entra ese sueño que te cuesta evitar, esa somnolencia que cuesta, intento llamar, hablar con alguien por teléfono hasta que busco la solución. O sea, en manos libres, tanto si tengo una hipo hasta que busco un alimento o algo que me lo subo, o si tengo una hiperglucemia, ¿no? En lo que busco para ponerme más insulina. Y por qué eso? Lo recomendable es no dormirse, pero ¿por qué? Bueno, a mí porque sé que si ya me duermo no me despierto, o sea, que fue con lo que me pasó cuando los dos comas, ¿no? Que fui perdiendo esa energía poco a poco, en la que me costaba hablar, o sea, una de las primeras síntomas es que te cuesta hablar, o sea, a mí me costaba hablar, la lengua Se no me entumece hacía la caso lengua. Sí. mucho. Después los ojos pesan mucho. Y algo también muy curioso que nunca, bueno, no lo suelo decir mucho, pero pierdes como casi todos los sentidos, porque incluso hasta el tacto no notaba, o sea, no sentía cuando me tocaba, pero curioso era que oía. Yo recuerdo oír lo que decían los enfermeros, lo que decían los médicos mientras me atendían. A lo mejor no lo retenía todo al 100%, pero como te digo, hasta la mente se queda como más lenta, pero sí oía, ¿no? Y es verdad que es una sensación bastante desagradable, es como el típico sueño este de que te quieres despertar ya, porque Sí. es- no es un sueño, es una pesadilla. Pero Pues entonces igual. esos síntomas son igual en una hipo que en una hiper, o sobre todo en No, la... no, te estoy hablando de la hipoglucemia. Ya en la Ok, hiper ok, ok. son otro tipo de síntomas que también afectan, digo, en entornos tanto laboral como, como escolar. Por eso estamos hablando de los síntomas y de cada síntoma, tanto en un extremo como en el otro, tanto en la hipo como en la Ok, hiperglucemia. pero entonces concluye lo de la hipo, concluye lo de la Sí, hipo, entonces, ¿sí? sí, sí, lo de la hipo, pues hasta aquí son los síntomas más claros, ¿no? O sea, Ok. y aparte se suman más, te empiezan los temblores, también se suman los temblores. Incluso a veces sigues como las mismas pautas, pero ya dependiendo de cada persona, ¿no? Yo suelo empezar por la palidez, los temblores, los sudores fríos, y después si no actúas, pues vas como en aumento. Y lo que es la hiperglucemia, que es el exceso, Pero espérate, antes de que me digas lo de la hiper. sí. Entonces, esa pesadez en la mente, en el cerebro, es por la falta de glucosa. Yo entiendo que el cerebro es el órgano del cuerpo que más consume glucosa de todo el cuerpo. Date cuenta de que nos falta energía, literalmente. O Claro, sea, nos claro. falta Entonces, ahí energía. es como que te apagan la gasolina, ¿no? Completa. Es que literalmente, literalmente. O sea, yo siempre digo que cuando me está dando una hipoglucemia, voy un par de segundos más lento. O sea, literalmente. Porque es que lo que le dices al cuerpo que te haga, si te lo hace más tarde. O sea, va en cámara lenta. Pasamos de un extremo a otro, porque en la hiperglucemia tienes un exceso de energía. Esto es todo lo contrario, incluso Claro, claro, hablan claro. más Pero es increíble cómo es casi que matemático, ¿no? O sea, el cerebro necesita azúcar eh, y al no tenerla baja toda la sí. actividad cerebral, sí. Bueno, de por sí te notas que te quedas como apagado, ¿no? Es como te quedas como apagadito y después te empiezan pues los síntomas físicos, ¿no? Que es el de la palidez, el de la sudoración, pero sí es verdad que te vas quedando sin energía, ¿no? No tienes energía para moverte, ¿sabes? Literal, Eduardo, literal. Wow.
Y entonces Y esto, sabes el motivo de la sudoración, ¿por qué el cuerpo suda en esa situación? Porque yo creo que es una regularmente alarma. el sudor es como para refrescar, es como si tuvieras una mayor temperatura y entonces sudas para bajar la temperatura. Y en este caso, ¿por qué será? Es como una alarma que te da, o sea, es como cuando te da fiebre y te dice que tienes una infección, pues cuando te está Claro, dando una bajada, pues lo que hace es que se sobrehidrata, o sea, realmente incluso el sudor es diferente, es como un sudor más frío. O sea, en mi caso yo sí he sí, notado que es bueno, es un, sudor con escalofrío, es esa sí, cosa, sí. el mismo de una bajada de tensión, que a lo mejor es más frecuente, ¿no? Que le puede dar tanto a personas diabéticas como no diabéticas, pues es así, pero un poco más intenso. Ya, Sí. bueno, Y imagínate un niño o un adulto en su trabajo cuando te aparecen estos síntomas, ¿no? Y lo bueno es cuando te los ves venir, porque no todo el mundo se los ve venir, ni todos los pacientes también se los ven venir de la misma intensidad. ujú, Incluso cuando estás controlado, cuando sueles estar dentro de los mismos, del rango, de lo que siempre hablamos, ¿no? De entre 80 y 110 o hasta 130, ¿no? Que vas dentro de rango, eh, pues si vas así, te los notas. El problema es cuando dejas de notártelo. Cuando tienes una diabetes que no está descontrolado, pasas en fase en la que ya te da una bajada o una subida, tanto una hipo o una hiperglucemia muy severa y no te ves venir los síntomas. Eso sí es ya, un problema. Incluso claro. durmiendo. Imagínate, yo tengo esa Claro, alarma es que da hasta miedo dormir sin ese caso, ¿no? y ahora gracias a la bomba, porque la bomba me avisa y demás, como hemos hablado otras veces, pero antes de llevar la bomba, cuando usaba los bolis, de pinchaba con la insulina, el- tenía esa defensa natural que si me daba una hipo o una hiperglucemia, automáticamente me despertaba. O sea, el cuerpo es sabio, es una máquina Sí, sí, bastante te sabia. avisa, sí, sí. Y Bueno, ahora vamos a pasar al otro ahora vamos a extremo, los del hiper, cuando es una a hiper. Ok, hiperglucemia. Y después lo tenemos que encajar todo esto en lo, tanto en el trabajo, pero me lo vas a decir tú, ¿no? En el trabajo como en la escuela. ¿Qué hacemos cuando nos aparecen estos síntomas, ¿no? ok, Pero bueno, con la hiperglucemia sucede lo mismo. O sea, hay síntomas que son bastante claros y hay síntomas que te lo notas tú directamente. O sea, que no es que te lo noten los demás, pero en este caso son más, o sea, son menos visibles. A lo mejor el más visible es que no puede aguantar las ganas de orinar, o sea, necesita ir al baño. En mi caso es que no pueden pasar 10, 15 minutos sin ir al baño cuando tengo una hiperglucemia. Imagínate, entonces, claro que te lo van a notar los demás porque necesitas salir si estás en una reunión, si te necesitas ir en clase o un niño, ¿no? Son estos típicos niños que cuando los profesores ya saben que son diabéticos o niñas, ¿no? Que ya son diabéticas, pues que los profesores están avisados para que no tengan que pedir permiso para ir al baño. O sea, porque cuando tiene una subida, automáticamente es que no lo puedes aguantar. Tienes esa necesidad de ir a orinar constantemente. Incluso cuando es muy, muy alto, eh, es curioso, ¿no? Los médicos o los endocrinos, ¿no? En este caso, te suelen decir que hasta el olor es diferente, huele como a manzana. Bueno, en sí. mi caso, a mí me recuerda mucho a las pastillas de goma, las gominolas, pero literalmente, o sea, cuando tienes una subida de azúcar y vas al baño, huele a manzana verde o un olor intenso a una Qué extraño, manzana. ¿no? Qué extraño Sí, eso, sí. sí, y es un síntoma bastante claro y físico. Y después hay otros síntomas que es la necesidad de beber agua. O sea, es que se te seca la boca, se te seca todo, o sea, y tienes una necesidad constante de beber agua. También es verdad que estás yendo más frecuente al baño, pero es una sed, no es normal, no es una sed, es más Pero intensa a ver, vas a orinar y orinas. No es la y sensación orina. solamente, o sea que de ¿No? verdad se llena la Además, vejiga y tienes que vaciarla. sí, sí, sí. Y además sueles orinar, el orinar es bastante limpio, o sea, bastante transparente. Ok, No, no es nada. O sea, es curioso, ¿no? Sí. Y aparte tienes una sed atroz, te seca. Es como si estuvieras corriendo. Cuando haces una carrera o terminas de hacer un ejercicio físico bastante intenso y bebes agua y no se te quita la sed, sigues teniendo sed, pues esa misma sensación. ya. Es bastante fuerte. Y después tienes debilidad, incluso llegas hasta incluso a tener visión borrosa cuando es demasiado intensa. Y después aquí, aparte de estos síntomas, también es cierto que si hay un déficit de insulina a la misma vez que tienes una hiperglucemia, te puede acarrear problemas bastante mayores, como
tener cetosis o hay bastantes complicaciones. Por eso es bastante grave también el padecer la hiperglucemia, que a veces se le da más importancia a "Ay, una bajada de azúcar o una hiperglucemia", pero puede dar más complicaciones una hiperglucemia. ¿Qué pasa? Que cuando llevamos esto al tema que nos trata, que era el que te decía, que es en el trabajo, en el entorno laboral o en la escuela, es muy importante que tanto profesores, jefes, compañeros y clientes sepan que somos diabéticos o que hay personas diabéticas trabajando. Porque para facilitarnos y para que puedan actuar. O sea, yo me pongo, lo que te decía, ¿no? en la piel de un niño o una niña, ¿no? En el colegio, que tiene una bajada, que de repente necesita comer. Y claro, los demás, todo no se puede comer en clase constantemente, o sea, porque hay Claro. unas normas y unas reglas. Pero Ujú. claro, es importante que el resto de niños y niñas también sepan por qué come, por qué lo necesita, o si se queda blanca, que puedan traerle algo de comer para que actúe, porque que sepan que es una bajada de azúcar, si está más lenta, si le cuesta reaccionar, incluso a veces no coordinas, llegas a no coordinar, ¿no? Que te dicen, mira, ve a la derecha y te cuesta ir a la derecha, porque tu mente te está diciendo, ve a la derecha, pero el cuerpo no reacciona, ¿no? Imagínate eso en niños. Yo sí tengo recuerdos Tiene que más ser antiguos. un susto de esos que te puede causar un trauma de por vida, ¿no? Incluso te quedas en blanco, Eduardo. Incluso a veces te quedas en blanco. Por eso esta labor, ¿no? Y por eso con eso comencé con lo de mydiabetes.com, porque lo que quería es dar visibilidad a la diabetes y que estas cosas pasan y que están en nuestro día a día y la importancia de que Bueno, quien nos rodea sepa cómo actuar, ¿no? O lo sea, estás imagínate en un logrando, puesto de lo estás logrando, trabajo. ¿viste? Gracias. Pero Pero imagínate en mira, un puesto pero de trabajo. entonces la pregunta que se me ocurre ahora es, ¿qué pasa si no atiendes una hiper o una hipo? ¿Vas a un coma entonces? Sí, puedes ir a un coma, pero es que una diabetes, o sea, no solo un coma, sino que si va más puede causar la muerte realmente. O sea, que dice, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues la muerte. O sea, de ahí la importancia de saber actuar. O sea, un coma no es tan fácil como venga, un coma bien tratado, pues mira, a lo mejor en el transcurso de unas horas, que en mi caso fue así, los dos comas que he cogido, estuve, pues, no sé si fueron 8 o 9 horas en urgencia y después me fui a casa bueno, sí, cansado y demás, porque sale de pasar de una bajada muy fuerte a una subida, pero mira, te salvan, vuelves a niveles normales, ya está en el tiempo de recuperación y de observación y después te vas a tu casa normal. Pero si no se llega a actuar a tiempo, si no llegas a llegar o si no viene una ambulancia a tiempo o si no saben que eres diabético y en ese tiempo que se pierde en averiguar otras cosas, en averiguar qué es lo que te está pasando, pues ese tiempo se pierde. Es importante actuar a tiempo para que no llegue a la Entonces muerte. sería oportuno llevar la información en la cartera, una plaquita, para en caso de emergencia, ¿eso podría ayudar? Mucho, mucho. Es verdad que hay muchas, bueno, ahora con las nuevas tecnologías, tú sabes que a mí me encantan mucho las nuevas tecnologías, Sí, sabes claro. que en los relojes, en los teléfonos, en las aplicaciones de medicales, ¿no? De SOS, ya lo puedes marcar. Ujú. También siempre se usó el llevar una plaquita, el llevar una pulsera. Ahora yo he visto mucha gente de moda, sobre todo en las redes sociales, que se tatúan, ¿no? El tipo de diabético y te ponen tipo 1, tipo 2. Ah, Hay fíjate, un eso. montón de opciones que uno puede elegir para dar visibilidad, pero sobre todo importante es que quien te conozca, que esté en tu alrededor, en tu entorno laboral, familiar, amigo, sepa que eres diabético, porque te pueden salvar la vida literalmente. O sea, imagínate que te pasa una bajada, una subida en el portal o en la calle donde vives, que te quede Pero inconsciente. entonces Eduardo, vuelvo a eso. Las personas que no tienen la posibilidad de tratarse por A o por B, porque no tienen, están en sitios donde no hay esa asistencia médica y saludable, corren riesgo de continuamente de tener un coma diabético, morir, pero en el mediano y largo plazo se van afectando órganos. Aparte del páncreas, me imagino que la vista, los riñones, o sea, hay otros órganos del cuerpo que también se afectan, ¿no? Mucho. Bueno, es que sabes que la diabetes afecta un montón a los nervios, a las Sí. arterias y hay problemas derivados de la diabetes. Por eso tenemos un control bastante exhaustivo en otras cosas que no son solo el llevar un control de la insulina que te aplicas y demás. O sea, todos los años te tienes que hacer una prueba para
nervio óptico, para saber el estado del nervio óptico. Después, Ok. el mismo enfermería del endocrino, cuando vas a las revisiones, te miran los pies y dirás, "Ay, el pie", pues sí, porque el pie diabético es un derivado, es una de las enfermedades causadas por la diabetes, ¿no? Y ahí cuando se oye, ¿no? Se oye muchas veces, ¿no? Es que se le amputó un dedo, se le amputó una pierna por causa de la diabetes. Pues por Mm, eso es, porque las infecciones a veces, que no es que seamos más propensos a tener infecciones, pero sí es verdad que, que cualquier tipo de infección se nos puede complicar mucho más. De ahí ya. el tema de tener cuidado, sobre todo con los pies hidratados. Por cierto, yo uso crema, que hay marcas muy conocidas en cualquier farmacia y ya se encuentra, para hidratar los pies. O sea, porque para nosotros es muy importante tener una hidratación en los Para pies, evitar la resequedad y que se resquebraje la piel. Sí. pero especiales para diabéticos. Ya vienen cremas especiales para pie diabético. Te digo que van Fíjate, genial, porque eso es no lo verdad que a veces sabía. tenemos, sí, porque perdemos esa sensibilidad a veces. Una de las pruebas que nos hacen, o sea, a mí que me hacen, es como te va tocando con una especie de agujita de plástico, a ver si sientes o no sientes. Porque te digo, los nervios se ven afectados, también te miran, te dicen que tengas mucho cuidado a la hora de cortar o arreglar las uñas. ¿Por qué? Porque si te haces una herida, cualquier herida puede ser complicada, pues se puede complicar. Pero también no solo los pies, o sea, la diabetes te puede afectar a un montón de órganos, porque sabes que empieza el problema en el páncreas, pero puede afectar a cualquier tipo de Claro, órgano. ya después se te Y va. después la dentadura. La dentadura es También, muy sí. Sí. importante, sí. Para Bueno, los diabéticos es muy importante tener una higiene bucal óptima. Una, porque a veces tenemos complicaciones de que se pueda tener una infección bucal, pues a nosotros se nos puede complicar mucho más, o una carie o demás. Pero después hay otras complicaciones derivadas de la diabetes, como son el que se te retraen las encías, sensibilidad. Por eso es muy importante también acudir al dentista de forma asidua. es increíble todo lo que puede significar no atenderse, ¿no? Bueno, mira, hoy ha estado Sí. el programa sustancioso, muy, muy ilustrativo. La verdad es que te felicito por tu labor y bueno, ¿qué te puedo decir? Que te agradezco muchísimo todos estos minutos que nos regalas viernes a viernes dando esta información e invitamos entonces a los oyentes a que busquen tu página web www.mydiabetes.com y gran parte de lo que vamos comentando en este programa lo tienes tú ya en tu página, ¿no? Sí, sí, aparte, sabes que cada semana subo el podcast de tu programa, De nuestro programa, de de nuestro. nuestro programa, y aparte que para mí es muy importante porque sabes que esto lo hago por ayudar a otros y a Lo otras que sé. están en mi misma situación, y sé que cada vez llegas a más gente, porque tu programa cada vez llega a más gente, con eso estoy bastante contento, porque ya te veo por todos lados, por todas las redes y demás, Qué y bueno. poner el granito de arena ahí los dos, la verdad que está, es una Pues sí, buena Eduardo, labor. creo que estamos haciendo, tú estás haciendo una gran labor. Yo lo que estoy es aprovechando para empujar un poquito esa actividad. Eduardo, un placer de verdad, un millón de gracias y nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Gracias, Eduardo. Hasta el viernes. Chao, tocayo. Saludos. Hasta el Chao. viernes.